les invito a que volvamos al Evangelio según San Juan en el capítulo 8 y vamos a leer el verso número 56. Juan capítulo 8, versículo 56. Dice el verso: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Hasta ahí. Hermanos, continuamos hablando acerca del Evangelio en el Génesis. Y el día de hoy hemos tomado este versículo para mostrar la obra que Dios ha hecho en Cristo por la fe en el creyente Abraham. Bueno, ya leímos hace un momento el contexto. Vemos a nuestro Señor Jesucristo hablando con los fariseos. Y nuestro bendito Señor, en su infinita sabiduría, Él era gentil, hermanos, con los pobres y los humildes, pero a la vez era firme con los legalistas y con los hipócritas. Muchas personas han dicho que nuestro Señor Jesucristo le dijo las cosas más profundas a las personas más ignorantes y trató las cosas más sencillas con los fariseos y sus opositores. Pero bueno, aquí vemos al Señor Jesucristo hablándoles profundidades muy tremendas a los fariseos y a los escribas, tanto como las del verso 58, cuando les dice: amén, amén os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Como hemos explicado en otras ocasiones, cuando nosotros encontramos en la Escritura esas palabras, de cierto os digo, estas eran unas palabras que eran populares, hermanos, entre algunos rabinos que trataban de acentuar la veracidad de lo que iban a decir. En realidad, en el original no dice desierto, sino en el original dice amén, amén. Pero como tal vez no habría sonado muy congruente en la lectura corrida, los traductores pusieron desierto, desierto. Cuando el Señor estaba tratando de decir en realidad amén, amén, les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando dice amén, se refiere a que la palabra amén normalmente se utiliza para afirmar y apoyar lo que se ha orado, por ejemplo. Pero en este caso el Señor estaba siendo completamente autoritativo y estaba diciendo: lo que les voy a decir, aún incluso antes de decirlo, digo amén. Es decir, así es lo que les digo. No necesito que ustedes lo aprueben o estén de acuerdo con eso, porque lo que les voy a decir es una verdad tan grande que no necesita aprobación humana. Y bueno, al final nuestro Señor ciertamente habló profundidades conforme a su sabiduría en la manera en que Él así lo consideró. Pero notemos cómo ciertamente con los pobres y los humildes nuestro Señor era gentil, cariñoso. Pero con aquellos soberbios, hipócritas y fariseos, Él era firme y los confrontaba y les decía la verdad. A todo lo largo del capítulo, la hipocresía, el legalismo y las consecuentes marcas de impiedad, de incredulidad de los judíos y principalmente de los líderes religiosos del pueblo, los escribas y los fariseos, se pueden ver claramente a todo lo largo del versículo. Si me acompañan rápidamente, dice el versículo 5, por ejemplo: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle.
Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Este es el famoso relato que ustedes conocen de aquella mujer adúltera en donde solicitaban al Señor la autorización para apedrearla. Y aquí vemos el necio corazón de los escribas y fariseos que en realidad no tenían una duda. Ellos no estaban solicitando la autorización del Señor como para poder proceder de corazón, sino ellos estaban tratando de tentarle. De la misma forma, ellos estaban pecando también contra el Señor, pues la ley no solo decía que tenía que morir la mujer adúltera, sino también el hombre. ¿Dónde estaba el hombre? Este era un tema que los escribas y fariseos tenían que responder. Pero veamos también el versículo 13, como dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. ¿Se fijan, hermanos, la actitud de estas personas, esa actitud beligerante y antagonista al Señor? Dice el verso 19, ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Nuestro Señor está aquí dando testimonio de que estos hombres no conocían a Dios. Versículo 24 dice también: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Señor les está redarguyendo a estos escribas y fariseos de que eran unos hombres pecadores, impíos, incrédulos, y que por lo tanto morirían en sus pecados. Esto es, que no solo eran unos pecadores sin arrepentimiento, sino que encima de eso morirían sin el perdón de sus pecados. En otras palabras, que eran incrédulos y así morirían. Dice el verso 33 también: le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hermanos, ¿es esta la conducta de personas que conocen a Dios, que conocen la Escritura y que conocen el testimonio de la Escritura acerca de sí mismos? Estos escribas y fariseos y los judíos olvidaban, hermanos, que aún en lo natural, dicen ellos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Alguien dijo: qué mala memoria tenían estos hombres, pues habían estado 400 años como esclavos en Egipto. Y además de otras ocasiones en donde las naciones vecinas, en el libro de los Jueces se nos narra que los oprimía. Años antes habían sido oprimidos también, hermanos, por el imperio griego, donde habían sucedido cosas terribles en el templo para los judíos. Y en ese tiempo ellos estaban bajo el imperio romano. Y aún así, ellos en su necedad clamaban ser libres y decían: ¿cómo dices tú, seréis libres? Leamos también cómo dice el versículo 37, dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué corazón que desea asesinar a otra persona, aún fuera la más herética de todas? ¿Qué corazón, hermanos, regenerado se atrevería a hacer algo así? Además, el Señor está dando testimonio de que la palabra, su palabra, no haya cabida en sus corazones. ¿Puede la palabra de Dios no hallar cabida en el corazón de una persona que ha sido salva? Eso no se puede. Lean, por ejemplo, también el verso 39 al 41. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham,
las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Es decir, Abraham no procuró matar a aquel que les decía la verdad. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Aquí, hermanos, los fariseos, escribas y los judíos en general estaban acusando a nuestro Señor, ya que algunos de ellos tenían conocimiento de que Jesús había nacido, haciendo cuentas, en una fecha que no coincidía con el momento en el que se unieron José y María, y le acusaban de ser hijo de fornicación. ¿Qué corazón regenerado haría una acusación así? Miren cómo dice el verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Se fijan? Ahora vayamos al 48, dice el 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Hermanos, dijo el apóstol Juan, nadie puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Y estos hombres le estaban diciendo que era un endemoniado al Hijo de Dios, hermanos. Dice el verso 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. ¿Se fijan? Es lo terrible de sus acusaciones. Verso 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Hermanos, estos eran un grupo de personas que no habían sido salvas, un grupo de personas legalistas que conocían la ley de Dios, conocían la Biblia y tal vez hasta se la sabían al derecho y al revés, pero que, hermanos, no conocían al Dios de la Biblia. El legalismo se opone al cristianismo. El legalismo y el cristianismo son como agua y aceite, hermanos. No pueden estar juntos. La frase cristiano legalista, hermanos, es como decir un agua aceitada o fusionada con el aceite. Esto no puede ocurrir, hermanos. No se puede ser cristiano verdadero y ser legalista a la vez. Ni el cristiano verdadero será legalista. ¿Por qué? Bueno, porque el legalista basa su salvación a sus obras. El legalista confía en su obediencia y en su rectitud para alcanzar salvación. El legalista confía en su bautismo. Como decíamos el domingo pasado, confía en la oración que hizo o las lágrimas que derramó. El legalista confía o ya sea en lo largo de sus oraciones o en lo largo de sus faldas. El legalista confía en sus obras externas para alcanzar salvación. Pero el cristiano solamente confía en Cristo para salvación. Por eso dije
que el cristiano no puede ser legalista. Debo hacer la salvedad y decir que a veces el cristiano puede actuar con cierto legalismo, pero no ser legalista. Y el cristiano actúa con cierto legalismo cuando comienza a dar cabida en su corazón a los pensamientos de que porque oró el día de hoy 2 horas seguidas, entonces será más escuchado. ¿Me explico? Así pues, hermanos, el legalista basa su salvación a sus obras. El legalista confía pues en su rectitud y en su obediencia externa. Le preguntan, ¿por qué eres cristiano tú? ¿Tú dices que eres cristiano? Sí, claro que sí. ¿Y por qué tú dices que eres cristiano? No ves mi falda y ve la tuya. Es más, ni traes pantalón. Ve mi falda hasta abajo. Yo sí soy cristiano. Y le preguntan al hombre, oye, ¿tú por qué dices que eres cristiano? ¿No ves cómo me comporto yo? ¿No ves lo que soy? ¿No ves mi rectitud y mi obediencia? ¿Quién has visto que obedece mejor que yo? ¿Sabes cuántas horas oro al día? ¿Sabes cuántos días ayuno por semana? ¿Ven ustedes la diferencia, hermanos? Pero cuando al cristiano se le pregunta si ha nacido de nuevo, el cristiano referirá toda obra de salvación a la gracia de Dios en Cristo, a una obra que Él no merecía, a una salvación que Él no merecía. Cristo, pues, hermanos, al observar el legalismo de estos judíos, escribas y fariseos, Él va directo al grano y les dice, ustedes no conocen a Dios. Dice el verso 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, porque le conozco y guardo su palabra. Hermanos, el legalista no conoce a Dios. El que basa su salvación en sus obras, en lo recto de su conducta, el que basa su salvación a lo que él puede hacer, a lo que él ha alcanzado a hacer, a sus sacrificios, a sus esfuerzos, ese no conoce a Dios. El Señor lo dice con toda claridad, ustedes no conocen a Dios, porque si lo conocieran, entonces la palabra que yo les digo la recibirían. Porque si lo conocieran, no querrían matarme. Porque si ustedes lo conocieran, no harían las obras de vuestro padre el diablo. Y de paso, el Señor Jesucristo también, hermanos, está estableciendo aquí que todos aquellos legalistas que se encuentren en toda congregación que se diga ser cristiana, pero que basan su salvación a sus obras, a lo recto de su conducta o lo perfecto de su obediencia, a lo largo de sus oraciones o la frecuencia de sus ayunos o cualquier otra cosa que ellos han logrado hacer o ganar. Hermanos, estas personas no conocen a Dios. Y el Señor les introduce dentro del mismo grupo de los hijos del diablo. No se trata, hermanos, de que los cristianos son hijos de Dios, los incrédulos son hijos del diablo, o los mundanos, como dicen algunos, son los hijos del diablo, y los otros que van a las iglesias, pero que todavía no son hijos de Dios, pero que ahí andan escuchando, le están echando ganas, pues ellos tal vez están en un terreno neutro, están en el camino entre ser hijos del diablo y ser hijos de Dios. No, hermanos, el Señor dice a estos hombres que conocían la ley, que se la sabían al derecho al revés y que la enseñaban al pueblo,
les dice, ustedes son hijos del diablo. Qué tremendo es eso. El legalista pues no conoce a Dios. Y como no le conoce, pone su confianza en personas. Es lo que hacían estos hombres. ¿Qué decían? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Se fijan? Confiaban. ¿En qué confiaban su salvación? ¿En qué confiaban que estaban bien? En que eran hijos de Abraham. Y el Señor tira por el suelo su argumento y les dice, si fueran hijos de Abraham de verdad, las obras de Abraham harías. Pero ustedes no son hijos de Abraham en un aspecto espiritual. Ustedes no son descendientes espirituales de Abraham. El legalista no conoce a Dios y entonces pone su confianza en linajes. Como decían ellos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y así hoy en día, hermanos, también muchas personas ponen su confianza en personas o en linajes. Ponen su confianza en los pastores, ponen su confianza en aquellos famosos predicadores. El que no conoce a Dios pone su confianza en linajes y ahí andan buscando, como decíamos en una ocasión, encontrar una línea donde puedan trazar su ascendencia hasta una familia judía o para poder decir que vienen de los judíos. El que no conoce a Dios, hermanos, entonces pone su confianza en la antigüedad, ya sea de su denominación o ya sea de su permanencia en una congregación. Dicen, tengo 30 años congregándome aquí. Soy ministro, soy líder de aquí, soy líder de allá y tengo todos estos puestos. ¿Cómo dices que yo no soy salvo? El que no conoce a Dios pone su confianza también en el conocimiento en sí mismo. Porque hay muchas personas, hermanos, que es cierto, algunos se han dedicado al mucho estudio, se han dedicado a leer grandes obras y algunos hasta memorizarlas, y piensan que por saber o conocer mucho, entonces eso les hace cristianos. Hermanos, eso raya en el gnosticismo, eso es sandemanianismo. Creer que porque conocemos las doctrinas, que porque sabemos de la Biblia, que porque nos aprendimos versículos bíblicos, que porque nos sabemos salmos de memoria, somos cristianos. Eso es falso. Eso, hermanos, no es nada seguro. Los legalistas no conocen a Dios y por lo tanto ponen su confianza en palabras o en frases y dicen, es que cuando yo me bauticé mencionaron, como decíamos este jueves, la palabra Jesucristo y ya está, ya. Eso era suficiente para mi salvación, dicen ellos. El que no conoce a Dios pone su confianza en frases que enseguida se convierten en conjuros. El legalista que no conoce a Dios pone su confianza en la rectitud de su conducta. Pone su confianza en la obediencia externa que él piensa que hace. Puesto que, hermanos, ¿de qué sirve una falda que arrastre hasta el suelo si el corazón está lleno de adulterio y de fornicación? Eso es solo
una aparente, y digo aparente porque ni siquiera es obediencia correcta y es externa. Los que ponen su confianza en que están bien, en que son salvos porque hacen esas cosas externas, son como este grupo de personas que acusaban al Señor de estar endemoniado. Los escribas y fariseos y todos los judíos creían que por ser descendientes de Abraham, entonces eran hijos de Dios, y que por su obediencia externa y externa legalista les ganaría el cielo. Leímos hace un momento que dice el verso 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Y hermanos, desafortunadamente no podremos encontrar una persona dentro del denominacionalismo protestante hoy en día que no diga ser hijo de Dios. Le preguntamos, ¿tú eres hijo de Dios? Sí, soy hijo de Dios. ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios? Bueno, pues es que yo voy a la iglesia. Así, ¿a cuál vas? ¿A la iglesia fulana? Ellos piensan que porque ya van a una iglesia, que porque ya no están en la católica, ya son hijos de Dios. Así los escribas y fariseos también creían que porque estaban dentro del pueblo de Israel, porque eran del linaje de Israel, ya eran hijos de Dios. Y basaban su salvación a acciones externas, a lo que ellos podían hacer con sus propias fuerzas. Pero vayamos a nuestro verso, dice el verso 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Aquí, hermanos, el Señor, en primer lugar, está reconociendo el linaje de ellos según la carne y les dice, cierto, vuestro padre según la carne es Abraham. Eso no lo vamos a negar, pero enseguida es como si les dijera, pero esto no les sirve de nada. Que ustedes sean descendientes de Abraham, que ustedes sean judíos, no les vale nada. Ustedes no conocen a Dios, les dice. Enseguida les dice, ustedes dicen que son descendientes de Abraham. Ustedes trazan su ascendencia, su fe hasta Abraham. Pero ¿saben? Abraham, el que ustedes dicen que es su padre, Abraham, dice el verso, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Estos hombres no solo no estaban creyendo las palabras de Cristo, encima estaban creyendo y diciendo que Él tenía demonios. Lo acusaban, hermano, qué terrible herejía decirle al Dios Santo que tenía demonios. Y encima de eso lo querían matar. El Señor les está diciendo, ustedes se dicen hijos de Abraham, ustedes se dicen hijos de Dios. Pues saben, Abraham sí creyó en mí. Abraham se gozó de que vería mi día, y lo vio y se gozó. Y así, hermanos, Abraham mismo les está diciendo el Señor, sí se había apropiado de las promesas de salvación, las cuales ustedes están rechazando ahora, les dice. Y ahí les está diciendo una gran diferencia de muchos de los descendientes según la carne de Abraham. Pues Abraham con gran regocijo puso su confianza, puso su fe en aquel por quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Y les está diciendo, si ustedes de verdad fueran hijos de Abraham,
las obras de Abraham haríais. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Puso su confianza en Cristo. ¿Se dan cuenta? Y el Señor da este mensaje aún hoy en día para todos aquellos que se creen del linaje de Abraham, aún para los judíos que viven hasta el día de hoy. ¿Ustedes se creen descendientes de Abraham? Pues si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y qué obra hizo Abraham? Bueno, una de las más famosas y conocidas obras de Abraham es que Abraham depositó su confianza en las promesas que Dios le había dado, en aquella simiente que vendría de su mismo linaje. Y he aquí, hermanos, una prueba bíblica más de que la fe no es ese pensamiento positivista o de autoconvencimiento fanatista, de que aunque no cree que vaya a pasar lo que quiere, se sigue repitiendo de que va a pasar y va a pasar. Decíamos en unos domingos anteriores, hermanos, que la fe no es lo que en muchos lugares se predica hoy en día. Muchos hoy en día piensan que la fe es una confesión positiva, decir que entre más lo digo que va a suceder, va a suceder. Y dicen, confiésalo, dilo. ¿No raya esto, hermanos, en lo que los mismos mundanos dicen? No digas esto malo porque son malas vibras. Di que todo va a salir bien para que vengan buenas vibras y salga todo bien. ¿No dicen así los incrédulos? Hermanos, eso no es fe. Tampoco es fe aquel autoconvencimiento fanático en donde las personas no creen que vaya a suceder lo que buscan o lo que quieren o lo que esperan, pero se están repitiendo, no, tengo que creerlo, tengo que creerlo, tengo que creerlo. Y le dicen, usted créalo, créalo. Oiga, pero yo no creo que vaya a pasar. Créalo, créalo, confiéselo. Y ahí está repitiéndose y le viene un pensamiento a la cabeza y qué tal que no. No, y tengo que apalear ese pensamiento y repetirme a mí mismo, no, sí va a suceder, lo creo. Hermanos, eso no es fe. Eso puede ser 1000 cosas, como decíamos, pero eso no es fe. En este texto encontramos de una manera clara una prueba bíblica de lo que es la fe. Dice el verso que Abraham se gozó de que habría de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Qué significa esto, hermanos, de que Abraham lo vio y se gozó? ¿Sería que Abraham viajó en el tiempo para ver la manifestación del ministerio y la obra de nuestro Señor Jesucristo? Evidentemente no. ¿Sería que Abraham, así como los demás cristianos en el cielo, están espectadores mirando lo que está aconteciendo al mundo? Hermanos, ahorita ellos se encuentran adorando al Señor. Pero entonces, ¿por qué dice nuestro Señor Jesucristo que Abraham vio su día? Abraham vio su día, vio a Cristo mismo, vio la manifestación de la simiente en la que serían benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, nuestro mismo Señor Jesucristo da testimonio de que la fe de Abraham era una fe verdadera, era una fe que viene de Dios. Una fe que le daba la certeza en su corazón como para decir que vio aquello que todavía no sucedía, aquello que sucedería miles de años después de su muerte. Así que cuando el verso dice que Abraham vio su día, se refiere a que Abraham, a través de los ojos de la fe,
lo vio como algo ciertísimo, lo vio como algo genuino, como algo verdadero. Cuando nosotros oímos de algo, podemos darle cierta credibilidad según la dignidad o el respeto que le tengamos a la persona que nos lo ha dicho. Pero cuando nosotros lo vemos con nuestros propios ojos, nuestra confianza se afirma. Y Abraham, con los ojos de la fe, vio el día de Cristo, hermanos. Abraham, a través de las promesas que Dios le dio, y después que él vio que Dios le devolvió a su hijo de la muerte, Abraham vio el día de Cristo. Cuando él estaba meditando y reflexionando sobre el mensaje que Dios le había querido dar con el sacrificio que le pidió de Isaac, hermanos, Abraham estaba viendo a Cristo. Abraham estaba viendo el día de Cristo miles de años atrás. Querido amigo, si tu fe es una mera confesión positiva que basa su efectividad a que menciones las palabras correctas o con la frecuencia, entonación o volumen correctos con que las digas, tu fe es falsa y no proviene de Dios. La fe que Abraham tenía, hermanos, abrió sus ojos de tal manera que él vio a Cristo y el día de Cristo en aquellas figuras que Dios le había manifestado en su tiempo. Aunque la revelación que Abraham tenía de Cristo era en mayor parte sombras en comparación de la revelación que tenemos hoy en día, esa revelación aplicada en el poder del Espíritu Santo, hermanos, fue suficiente para que Abraham pudiera ver a Cristo y depositar toda su confianza para salvación en Él. Pero si alguno aquí sigue creyendo que su fe se basa en que menciona ciertas palabras y que las dice de manera correcta o hasta en el idioma correcto o con la frecuencia correcta, es decir, repitiendo y repitiendo las mismas palabras o gritando y gritando las mismas palabras. Si alguno de ustedes cree todavía algo así, esa fe es falsa. Si tienes que estarte repitiendo una y otra vez que vas a recibir o que va a suceder algo que en realidad no crees que va a suceder, eso no es fe. Eso no es fe. Pues la fe, como hemos dicho, es una seguridad. Es como haber visto lo que todavía no sucede y estar cierto de que así será. Hermanos, debemos notar que nuestro Señor Jesucristo nos dice que Abraham vio su día. Y es claro, según el testimonio de Hebreos capítulo 11, versículo 13, de que no se refería pues a una visión fantástica o sobrenatural, sino que era pues, como hemos venido diciendo, la vista de la fe. Porque ¿qué dice Hebreos 11:13? Si me acompañan rápidamente a leerlo. Dice Hebreos capítulo 11 en el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Se fijan? Mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Hermanos, qué hermoso es eso.
Ellos miraron desde lejos a Cristo, a la longitud de los miles de años, miraron con los ojos de la fe hacia el futuro y vieron la cruz. Y vieron la simiente de Abraham en esa cruz, dando su vida para la expiación de sus pecados. ¡Qué glorioso es eso! ¡Qué asombroso es eso, hermanos! Querido amigo, el fariseo legalista está ciego a la fe. No puede ver. El fariseo legalista está ciego a la fe. Y lo que Abraham vio miles de años atrás con los ojos de la fe, los judíos con quienes Cristo estaba interactuando en nuestro texto, no lo vieron ni aunque estaba frente a sus narices. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el legalismo es ciego a la fe? El fariseísmo legalista cega y no deja ver a Cristo. El fariseísmo legalista cega y solo les permite ver lo que es sombra. Y se enfocan y se basan a los rituales externos. Se empecinan en cosas externas. Se empecinan, hermanos, en palabras, en idiomas, en cosas que ellos pueden tocar y palpar. Pero están ciegos a la fe. Aunque Cristo, aquel Mesías prometido, el que ellos mismos esperaban, estaba frente a sus ojotes, no lo pudieron ver. Estaban ciegos a la fe. Sus ojos de la fe estaban cegados. Amigo, ¿has visto tú a Cristo? ¿Has visto tú con los ojos de la fe a Cristo? Y es claro que no nos referimos a ninguna visión o sueño o ninguna cosa semejante. No, hablamos de la misma fe que llevó a Abraham a creer en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Tú, a través de la palabra de Dios y la fe que da Cristo, ¿has visto a Cristo? Pregúntense ustedes, ¿han ustedes visto a Cristo? ¿De verdad le han visto allí muerto en la cruz, clavado por sus pecados? ¿Han logrado verlo? ¿Han logrado ver el Calvario por los ojos de la fe? Déjenme les digo que todo cristiano lo ha visto. Todo cristiano verdadero ha visto a Cristo. Le ha visto en el Gólgota, sangrando por sus pecados. Pero tú, ¿has visto su costado abierto? ¿Has sido salpicado por el agua y la sangre que fluyen de su costado y de sus heridas? ¿Has sido rociado con la sangre que emana de sus heridas en la cruz? ¿Le has visto transfigurado? ¿Le has visto hermoso y resplandeciente y todo él codiciable? De tal manera
¿Que quieres hacer una enramada así como Pedro para que no se vaya? De tal manera que quieres hacer un trono y desocupar todo en tu corazón para que no se vaya de allí. ¿Le has visto en la hermosura de la santidad, resplandeciendo de pureza, de dignidad, de hermosura? De tal forma que le has amado, y es Él tu amado, y deseas y anhelas estar con Él. Dice la Escritura que el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. ¿Anhela usted estar con el Señor? ¿Anhela usted el día en el que, liberado de esta carne corruptible, podremos estar con Él para toda la eternidad, contemplarlo en la hermosura de la santidad y ser transformados a su imagen, poder postrarnos delante de Él y quién sabe cuántos años o siglos durar postrados adorándole delante de su presencia? ¿Es Él todo codiciable para usted? Te han sido los ojos abiertos a la fe para que puedas verte a ti mismo y verle a Él sentado a la diestra del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque, hermanos, es necesario vernos a nosotros mismos. No hay quien pueda decir: sí, yo he visto a Cristo, lo vi una vez, pero yo no soy tan malo como ustedes dicen. Yo no soy tan pecador. Yo, la verdad, pues le echo ganitas y no puedo ser tan así. Amigo, quiero decirte que entonces tú no has visto de verdad a Cristo. Pues dijo aún Martín Lutero: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. ¿Le has visto tú? ¿Le has contemplado a la diestra del Padre, exaltado en el poder y la gloria de Dios, habiendo recibido toda potestad y autoridad y dominio? ¿Le han visto ustedes a Él así, lleno de gracia y de verdad? Abraham lo vio. Todos los patriarcas lo vieron también. Los profetas lo vieron. Reyes y sacerdotes lo vieron. Adán lo vio. Abel lo vio también. Enoc lo vio. Noé también lo vio. Moisés lo vio. José lo vio. David lo vio. Y todos aquellos que han venido a ser salvos por Él lo han visto. Lo han contemplado con los ojos de la fe. Y así como Abraham, le han visto y han visto su día. Y por eso han venido a ser hijos de Abraham, pues le han visto también. ¿O acaso es que sigues ciego a la fe? ¿Porque solo quieres ver con los ojos de la ciencia?
¿O con los ojos del rígido legalismo? ¿O sigues ciego a la fe porque eres de los que quieren ver milagros para creer? ¿Eres de los que quieren ver lo que te gusta, lo que te agradaría en una iglesia o en una congregación o en una persona para poder creer? Debo decirte que estás ciego a la fe. Nuestro Señor Jesucristo dijo: la generación adúltera y pecadora demanda señal. ¿Se acuerdan? Aquellos hombres que le decían: ya que haces estas cosas, ¿qué señal haces? ¿Se acuerdan cuando tiró las monedas de los cambistas y echó a todos del templo? Y le dijeron furiosos: ya que haces estas cosas, ¿qué señal haces? Muéstranos algo. Y Él les dijo: la generación adúltera y pecadora demanda señal. ¿Qué está diciendo el Señor? No mereces que te sea dada señal. Eres parte de una generación adúltera y pecadora y aún te atreves a demandar señal del Dios Altísimo, cuando lo que debieras hacer es creer sin chistar y postrarte delante de Él. Y dice: la generación adúltera y pecadora demanda señal. Pues señal no le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Pues que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará. Entonces, hermanos, es necesario que creamos en Cristo por su obra, lo que Él ha hecho y lo que Él nos ha mandado que creamos. No esperen más a los milagros, no esperen más a la perfección o a que haya lo que ustedes quieren, lo que a ustedes les gusta. Porque entonces eso es evidencia de que están ciegos a la fe. Abran pues sus ojos. Yo espero que no seas tú de aquellos que siguen esperando que Dios les hable en sueños, cuando Dios les ha hablado con toda claridad en su palabra infalible. O que no sean de aquellos que tal vez esperan algo más sofisticado. Algo que esperan que sea algo en hebreo, o en griego, o en algún otro idioma, o a través de algún ritualismo judaizante. Debo decirles que el llamado de Dios es simple y sencillo. Dice Isaías 45:22: mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. Tienes que verlo. Tienes que mirarlo a Él. Porque si no lo ves, no podrás ser salvo. Así que míralo. Míralo allí, sufriendo en agonía a causa de tus incontables pecados. Porque son muchos e incontables, aunque no los quieras reconocer. Mírate a ti mismo. Mira cuán sucio estás. Mira tu inmundicia. El olor de tus pecados no se puede ocultar. Hasta algunos otros se apartan de ti a causa del olor de tus propios pecados. Y ahora mírale a Él. Él está allí. Puedes verlo con los ojos de la fe. Está en una cruz. Está extendiendo su mano traspasada por los clavos hacia ti. Y te dice: ven, cree y serás salvo.